Vamos ahora al arnés de Calivis. Estamos tratando todavía el tema de escoliosis, ¿sí? En este caso ya es para pacientitos mucho más grandes, de hasta 18 meses de vida. Las indicaciones siguen siendo las mismas que el anterior, que hemos visto, que son la escoliosis del lactante, las escoliosis congénitas y las idiopáticas. Entonces, si nosotros observamos el anterior, este tiene similitudes. ¿Cuáles son las similitudes? El hecho de que el arnés que lo forma aplica las mismas fuerzas que lo hacía el que vimos anteriormente, ¿sí? El arnés entonces cuenta con una anilla y dos bandas que están construidas enteramente de cuero flexible y barras forradas en su parte interna con material blando acolchado para que no sufra la integridad del niño. La anilla está situada alrededor del hombro, ¿sí? Y una banda alrededor de la cadera. Si nosotros nos fijamos, entonces, esta es la anilla y acá está la banda. La otra banda está del lado contralateral. Nosotros acá vemos la posición que tiene la columna, la desviación y la acción de las fuerzas que están realizando tanto la anilla como las bandas. El grado de ajuste que se realice de las bandas va a dar específicamente el grado de corrección que va a aplicar entonces este arnés. La biomecánica y observaciones de uso de este aditamento son las siguientes. La fuerza de corrección del arnés son producidas por el tensado, como dije anteriormente, de las correas anteriores y posteriores. Permite la bipedestación porque ya para esta edad el niño va a estar de pie y va a iniciar la marcha. Y constituye una ortesis intermedia antes de aplicar una ortesis mucho más compleja, que es la ortesis de Milwaukee. Bueno, acá tenemos la ortesis de Milwaukee o corsé de Milwaukee. Este corsé tiene una gran complejidad y es utilizada frecuentemente para el mantenimiento y corrección de escoliosis muy marcadas, ¿sí? Que superan ya la edad de los 18 meses, como habíamos visto. En las escoliosis paralíticas y de curvas lumbares no se suele utilizar, sino en aquellas que ya hemos visto que son de amplio rango y que tienen una arquitectura que supera una gradación de los 25, 30 a 40, 50 grados. Vamos a describir el corset. Como pueden ver en la figura, el corset tiene un nivel de complejidad y estructura bastante grande. Tiene que ser adaptado y construido específicamente para cada uno de los pacientes. Consta de dos partes principales, que es una subestructura, que es la base del corset, que es la parte inferior, y una superestructura, que es la parte dinámica, que es todo esto que nosotros podemos visualizar con el tema de las barras. La subestructura, o también llamada cesta pélvica, se ajusta en su parte superior por encima de las crestas ilíacas. Como pueden ver, para poder realizar esta estructura, que es de un plástico duro, ¿sí? Se debe sacar previamente un molde del paciente. La superestructura del corsé consta de una barra central, que es la anterior, que es esta que podemos visualizar aquí, ¿sí? Que sube desde el punto situado por encima del pubis, en esta zona específicamente, a la zona supraglótica. O sea que imagínense que llega hasta este nivel. Y también consta de un collar cervical. O sea que esta parte que ven en la parte superior, va a apoyar básicamente casi en la estructura, ¿sí? O en la base de la cabeza. Entonces,
Sirve de apoyo este collar cervical que tiene esta lengüeta para apoyo de la zona supraglótica unido a la barra anterior, y en su parte posterior tiene apoyos occipitales, que son estos que ustedes ven aquí atrás. Entonces este es todo el collar cervical, el apoyo para la zona anterior y el apoyo para la zona eh, occipital. En la parte de atrás, desde los apoyos occipitales, como ustedes se pueden fijar en esta figura, bajan dos barras paravertebrales, o sea que van hacia los lados de la columna vertebral, no van justamente en el medio, que se unen en la parte posterior a la cesta pélvica, ¿sí? Estas barras están unidas al collar descripto, tienen como misión ejercer una distracción de la columna, o sea, tratar de separar tanto la cesta pélvica como el collar, ¿sí? Y de esa forma traccionar para que se provoque una autoelongación de la columna y de esa forma se rectifique o tome la línea media la columna vertebral. Los medios auxiliares de corrección son unos dispositivos que se utilizan para presionar sobre los lados de la curva para que ésta vuelva a tomar la línea media. La biomecánica de este corset. El corset de Milwaukee se ancla por encima de las crestas ilíacas, como pudimos ver, y ejerce unas fuerzas porque está apoyado sobre estas crestas y también sobre la base occipital, ¿sí? Cualquier fuerza de tracción que actúe en el momento de estirar la cabeza hará efecto de elongar la columna. Entonces, de esa forma, esta curvatura que estamos marcando acá tiende a, por acción de estas fuerzas, a ir hacia arriba, y con los elementos que podemos tener de apoyo en la estructura del Milwaukee, fíjense, acá tenemos uno de los elementos que vendría a ser nuestra fuerza 3 y acá nuestra fuerza 4, que vendría a ser este otro, actúan para regular y nivelar la columna en la línea media. El otro efecto es el control lateral y la rotación de los cuerpos vertebrales, o sea que eso es lo que va a impedir el Milwaukee que se realice. Las observaciones de uso. Es necesaria una prescripción adecuada que indique el tipo de curva en los grados de Cobb que nosotros ya hemos visto. El nivel de rotación de vértebras, la situación de las vértebras límites, porque recuerden que hay una de las indicaciones era que no podían ser curvaturas muy pequeñas. Debe prevenirse la aparición de decúbitos o escaras, principalmente cuando hablamos de decúbitos es en las zonas donde se ejercen presiones, ¿sí? Aunque no esté acostado, estamos teniendo presiones permanentemente sobre ciertas zonas y eso puede dañar el tejido que nosotros estamos tratando de controlar. También pueden aparecer deformaciones dentarias, que esto está provocado por el apoyo mentoniano, ¿sí? El hecho del apoyo mentoniano puede generar fuerzas sobre los dientes y provocar deformaciones en el maxilar inferior y sobre todo en la parte dentaria. Están rigurosamente prohibidos los arreglos caseros, ¿sí? Porque este tipo de ortesis que es tan abarcativa puede provocar cualquier desequilibrio que haga, un desequilibrio aún mayor en lo que es la estructura de la columna o de los elementos donde se apoya específicamente la ortesis. O sea, que modificar la longitud de las barras, aflojar o apretar la cesta pélvica están totalmente contraindicados.